Muchísimas gracias una vez a la doctora Cándida Maura por esta invitación. Esperamos que ustedes hayan disfrutado un poquito de todo lo que aconteció ahí. Ahí hubo fuego, la verdad que sí. Eso estuvo bien de bien, como dicen los muchachos, una cosa bien. Si quieren no perderse el contenido completo, si lo quieren ver completo, entonces está disponible en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo levantarse? 7 pasos para que te levantes. Y bueno, levantados estamos, aquí ya con los invitados, yo se los introduje al principio. Yo no sé si Eric se va a quitar los espejuelos, pero Sí, dependiendo del tema, que tan profundo sí. sea. Sí. Eso es trampa, porque si yo no te veo la cara, no te puedo poner en aprietos. Bienvenidos. Entramos ahora. Steve, bienvenido, porque realmente este espacio ya es tuyo. Bueno, de verdad que damos gracias siempre, ¿verdad? Agradecemos primeramente a Dios y a usted por siempre acogernos aquí y estamos más que agradecidos, ¿verdad? Así es, esto se va a poner muy bueno. Muy bueno. Tenemos tenemos música, tenemos un libro que viene por ahí, un evento, tenemos de todo, me encanta. Vamos a hablar un poquito, yo diría que yo quisiera primero, creo que vamos a dejar el tema del evento para un rato. No, adelante, pero estás aquí porque el pastor pidió que estuvieses, porque parece que tienes muchísimo que aportar en cuanto al tema del libro. Me encantó. Señores, aquí tenemos en pantalla entonces el título del libro, y la verdad es que el despertar de la conciencia es un tema... Es un tema realmente de mucho desafío para esta temporada. Y realmente yo entiendo, con 20 años ya que usted sabe que llevo de trayectoria dentro del Evangelio, yo entiendo, ¿verdad?, que hay un gran despertar no solamente dentro de la religión, vamos a poner en sí, sino el ser humano en sí está despertando, está buscando su verdadera identidad, quiere conocer su propósito existencial, ¿verdad? Y usted sabe que cuando nosotros hablamos de propósito existencial, estamos hablando de que cuando el niño nace, dice en Proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando esté viejo, no se apartará de él. Es decir, que cada alma tiene un camino que transcurrir en esta tierra. Y cuando hablamos de despertar, estamos hablando de que las personas en sí están buscando colectivamente cuál es su propósito existencial. A mí me llamó mucho la atención el hecho de tocar la conciencia, porque muchas veces cuando uno habla de conciencia, pues uno cree que se está yendo a filosofías orientales, por ejemplo, hinduismo, budismo, que son los expertos en hablar de estar conscientes. Entonces, escuchar a un cristiano poder amarrar pues estos conceptos con las escrituras es increíblemente interesante, y sé que muchos en casa lo van a encontrar así. Vamos a dar como un pequeño resumen de todo el contenido del libro con algunas preguntas para que a ustedes se les moje el apetito y entonces pues disfruten luego de la obra con gusto. Y Eric, bueno, tú aportas ahí todo lo que tengas que aportar también, porque según me dice Steel, eres testigo de lo que está pasando, y además nos presenta una óptica de alguien muy joven. Sí. Entonces, eso es bueno. Que choca demasiado eso. Ah, sí. ¿Por qué choca demasiado? Porque el ser humano tiende a condenar de locura lo que ignorantemente no conoce. Entonces, cuando por ejemplo una persona como yo, que yo tengo 27 años, digo que conocí a Dios y que no lo encontré en la iglesia, la gente piensa que yo estoy loco. Es raro. Okay. No sé si entiende. Sí. Cuando yo digo, no, yo encontré a Dios y ya yo sé que Dios es real y me están pasando muchas cosas en mi vida que yo sé que no son casualidad, pero no fue en la iglesia que yo lo encontré. La gente dice, ¿y este loco de dónde salió? Porque la gente tiende a condenar, ¿entiendes? E incluso mucha gente de la misma iglesia tienden a condenar. ¿Cómo? Teniendo conciencia de que la Biblia te dice que tú no puedes juzgar, que lo único que puede juzgar es el Creador. Entonces, como una persona de una iglesia, porque yo te diga que conocí a Dios y no fue en la iglesia, tú quieres que yo, obligado, yo cumpla lo que tú en tu iglesia manda. Sí. O sea, tú estás manipulando la información a tu beneficio.
No toda la iglesia lo hace. No, Ojo. o a veces es una señal de inmadurez, porque fíjate, exacto. ese es uno de los versículos, tú acabas de tocar uno de los versículos más malinterpretados Poca conciencia, de yo todas las diría, escrituras. poca conciencia. Claro, porque hay un libro que se llama Jueces en las escrituras, incluso si no fuese así, pues entonces Dios no permitiría que hubiese juicio, hay justo juicio. Ahí obviamente quiero hacer ese aclarando, pues cuando juzgamos, y fíjate que es con la misma vara que nosotros juzgamos que seremos juzgados, es porque estamos prejuiciados, es porque dejamos que quizás la cultura o lo que nosotros pensamos, nuestro entorno, pero si yo actuara así, entonces el otro actúa así a propósito. No, Entonces, y también tendemos a justificarnos nosotros con el comportamiento de mucha gente que nosotros entendemos que deben ser un ejemplo. Porque, por ejemplo, algo cotidiano que pasa es que yo antes me pasaba, uno mismo cuando ve comportamientos en algunos hermanos de la iglesia que no son aptos para lo que realmente te proyecta la iglesia, tú dices, pero si es el que está en la iglesia, ¿a qué yo voy para la iglesia? Y es un poco contradictorio porque la palabra te dice que Él viene a buscar a los enfermos, no a los que están Así, sanos. claro. ¿Entiendes? Y se supone que los que están en la iglesia están sanos. Vamos a decirlo así, no sé si entiende, si se entiende. Exacto. Sanos en un proceso ellos están de- ahí porque están, en un ¿verdad?, proceso enfermos, de ¿verdad? Porque santificación, necesitan, ¿no? Ajá. necesitan restauración. Entonces, ok, entonces algo que me pasó a mí, por ejemplo, en mi caso personal, fue que yo choqué tan de frente con la realidad que yo quiero que esto les sirva de experiencia a muchos. Quiero aprovechar la ocasión porque mira qué pasa. A veces uno se topa con Dios de tal forma Wow. que uno entiende que por lo que a uno le han enseñado, la única forma de tú corresponder ese propósito, porque oye esto, la palabra propósito, donde yo siempre la he escuchado en la iglesia, fuera de la iglesia no existe el propósito, vamos a decirlo así. Entonces, donde yo he escuchado la palabra propósito siempre es en la iglesia. Entonces, cuando tú escuchas que tú tienes un propósito, lo que tú piensas es, yo tengo que convertirme y dedicarme a la palabra. Sí, pero entonces ahora tú a mí me has mojado el apetito y me has Ay, mojado ay, la ay, ay. curiosidad. Mm. La entrevista era estilo, No, pero no, no, espérate. claro, un testimonio real. Estamos, él ¿Cómo es parte fue, del como tú dices, testimonio. que encontraste a Dios? Realmente Dios te encontró. Bueno. Acuérdate que la salvación viene de Jehová. Sí, Pero, ajá. ¿cómo fue? Bueno, Dios puso en mi camino las personas correctas. Ajá. Por ejemplo, la primera persona... ¿Cómo era tu vida antes? No, yo vivía en automático, como todo el mundo. Uno siempre piensa que está haciendo lo correcto, pero uno lo hace inconscientemente, porque hay algo dentro de nosotros que nos guía. Y nosotros a veces le tenemos diferentes nombres, que el instinto, que el sexto sentido, que la intuición, pero al final es algo que tú tienes dentro de ti que siempre te ha guiado y te ha llevado hasta donde tú estás ahora. Entonces, cuando yo me choqué con esa realidad, yo dije, no, yo tengo que meterme en la iglesia y literal, lo que conocen aquí como rabacucu, que son cristianos al extremo. ¿Se puede decir esto? Sí, sí, sí. Ah, pero yo no sabía eso, rabacucu. Sí, el término rabacucu Uy. popularmente A mí es- me habían dicho RT. Pero Bueno, no, es lo mismo, rabacucu. Ah, pero yo rabacucu soy una es más moderno, más yo soy actual. una Rabacucu rabacuca. son un poquito más No, profundos. si usted es Rabacucu. radical, sí. Oh. Si usted es radical que no acepta, por ejemplo, otro tipo de visión Ok. acerca de lo que usted cree, es una rabacucu. Ok. Porque, Ok. por ejemplo, el hecho que tú Rabacucu. conozcas, el hecho que tú conozcas algo no quiere decir que esa sea la única verdad que hay. Porque Bueno. se dice que Dios es infinito. Bueno, hay una verdad, la verdad es absoluta, porque si no es carente de veracidad. O sea, fíjate que hay verdades absolutas. Como O sea, Dios, no, pero yo como me Jesús. refiero, por ejemplo, Las a cuando- denominaciones, tú te refieres a las denominaciones a cuando que el hombre tienen hace ciertas como, por ejemplo, se quiere creer interpretaciones. sabio de su propia opinión, como que sabe más que todo el mundo y lo que él sabe eso es. Que le pasa a muchas iglesias. Las iglesias entienden que el que no está en esa iglesia se va para el infierno y te condenan. Entonces tú Y están vivías- pecando cuando te condenan, no sé si me Tú entiendes. vivías como un poquito como a la deriva. y Normal, entonces- en automático, en mi mundo. Ojo, yo nunca le he sido una persona de mal, pero yo creé un personaje en las redes que me dio una popularidad. Yo tengo, en el mundo de la música, yo tengo una fama. ¿Cuántos seguidores tú tienes? Escúchame 142,000 yo tengo. Imagínate la pregunta, pero es que así es que la gente ahora se introduce. Eso es increíble. ¿Cuántos seguidores tú tienes? Yo tengo 142,000 seguidores. Eso es bastante. En el mundo de la música. Que el mundo de la música urbana específicamente es muy limitado aquí en República Dominicana. Aquí hay, en el mundo urbano son aproximadamente 2 millones de cuentas que hay, de cuentas de Instagram. Entonces, por ejemplo, yo tengo esa cantidad de seguidores, pero cuando uno está, por ejemplo, descubriendo cosas que uno no la entiende, a veces hay que tener cuidado a quien uno le cuenta. Porque me pasó que en un momento mi mamá le comentó algo a alguien que yo estaba quedando loco. Cuando yo empecé a decirle lo que me estaba pasando, porque a veces hay personas que no creen en los milagros que Dios hace en tu vida.
sino es a través de lo que ellos conocen. O que para ellos el evangelio es locura, como dijo Pablo, ¿no? Exactamente. Y es algo que a través del tiempo se ha demostrado que bueno. Entonces, ¿cómo llegaste a la iglesia? Yo le dije una palabra clave a Steel y le dije, yo estoy estudiando marketing a nivel profesional. Yo estoy haciendo una carrera de marketing digital y el marketing me enseñó a entender la mente del ser humano. Porque para tú ejecutar el marketing correctamente, tú tienes que saber cómo piensa la gente para poder vender el producto que tú quieres vender. Claro. El marketing es vender sin que el otro sienta que tú le estás vendiendo. Eso es marketing. Entonces, el hecho de que yo empecé a entender todo eso, empecé a desarrollar algo en la música urbana, empecé a crear una comunidad, a enseñar a los artistas nuevos que el marketing es el secreto. Incluso creé una narrativa, el secreto, le llamé el secreto al marketing, lo sustituí por esa palabra. Creé una comunidad con casi 1000 personas, Steel forma parte de ese equipo. Sí, y le dije una palabra clave a Steel, que él fue que me despertó realmente. Él me enseñó lo que yo tenía tantos años buscando. Cuando yo le dije a él que el secreto está en el autoconocimiento, entonces él abrió una puerta. Okay. Que tú puedes hablar de eso. Ok, ahí viene entonces lo del despertar, la conciencia, y obviamente cuánto, me imagino que tienes ya, por cómo te expresas, un buen tiempo. 7 días yo tengo, como 15 días. En el Señor. Que desperté. Ok. Exacto, yo recibí al Señor hace como 10 días aproximadamente. Pero tenemos un bebé aquí. Exacto. pero un bebé, pero con mucho conocimiento. No, y que tomó uno de los pasos más sabios que puede tomar un ser humano en ese sentido. Bueno, pues, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es el subconsciente? ¿Cuándo andamos así, como dice Eric? ¿Cuándo andamos nosotros como en automático? ¿Y cuándo nos toca despertar y qué implica todo eso? Esas respuestas las tenemos en el próximo bloque con Steel DC. Ya volvemos. Ya regresamos estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Advertencia, aquí viene buena música en un momentito, así que si usted no está dispuesto a pasarla increíblemente bien, váyase. apague la plataforma, porque hay que decir así ahora, el televisor o el canal por el cual nos está recibiendo, porque por ahí las cosas se encienden. Pero vamos a hablar un poquito de este despertar de la conciencia. Me encanta el título. Estuve viendo un poquito parte de todo. Bueno, leí el libro realmente y quiero tocar algunos temas. ¿Qué es la conciencia? Bueno, cuando hablamos de conciencia es más que estar despierto, tal y como dice en el libro. Porque nosotros creemos que tener conciencia solamente es estar conscientes de que estamos en el aquí y en el ahora. Pero realmente cuando hablamos de conciencia estamos hablando de la conciencia, por ejemplo, de nosotros conocemos que la conciencia moral, la conciencia del bien y el mal, lo hice mal, corrijo. Y esa es la conciencia que normalmente, en la que nosotros operamos normalmente, que muchas veces la gente cree que esa es la conciencia que todo puede alcanzarlo. Pero también está la conciencia perceptiva. Es una conciencia un poquito más profunda y cuando hablamos de la conciencia es la conexión con el ser. Es un viaje al interior. Es conocernos a nosotros mismos. Es conocernos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo. Pero que yo reconozco que en mí hay un ser que quiere hacer el bien. Pero entonces miro hacia adentro y veo que realmente no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que no quiero hago. Entonces hay algo que mora en mí que no me permite hacer lo que yo quiero. Entonces cuando nosotros despertamos, así como hablaba mi hermano Eric, es cuando entonces entendemos que hay alguien dentro de nosotros que nosotros tenemos que llevar a la meta. Es decir, hay un personaje que nosotros construimos, que es un personaje construido por el ego, que ese personaje realmente es el que nosotros mostramos a los demás. Vamos a definir un poquito, tú haces una diferencia entre ego y alma en unos de los capítulos. A veces lo confundimos. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Exactamente. Es importante hacer una diferenciación de esos tres personajes. Esos tres personajes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del ego, estamos hablando de una fuerza interior nuestra que muchas veces nos lleva cautivo. Cuando hablamos de cautividad es algo que siempre como que te impulsa, es como vamos a poner un impulso a hacer las cosas que realmente tú no quieres, pero entonces viene la conciencia y te dice, wow, pero debería de haberlo hecho de otra forma, debería de haberlo dicho de otra manera. Entonces ahí usted puede comparar dos voces internas. Una es la voz del ego, cuando el ego dice, no la perdone, no le pida como en los disculpa. muñequitos que uno tiene Exactamente. como el diablito y el angelito. Entonces, el ego muchas veces construye personajes.
Por eso le llaman personas egocentristas o le llaman personas arrogantes o personas altivas, porque tienen la voz del ego, O narcisista. constantemente hablando, constantemente, no lo perdone, no lo haga, mira mira. Podría ser el ego entonces un falso yo, porque a veces las personas Exactamente. entienden como que el ego es orgullo. Y ay, no, esa persona tiene mucho ego, pero realmente la definición muchas veces que vemos a nivel filosófico sería ese personaje que construimos como respuesta a la cultura, a la manera en que fuimos criados. El condicionamiento desde niños. Exactamente. Y muchísimas veces estamos defendiendo ideas que no son nuestras, por ejemplo. Sí. Entonces es un falso Incluso personaje. la religión muchas veces está fundada en el ego. ¿Y cómo uno se da cuenta entonces Bueno, cuando es el ego y no- cuando es el verdadero Cuando yo? una persona solamente viene para atacar sin amor. Por ejemplo, cuando el alma se expresa de una manera sublime, que es algo como que el espíritu puede captar, algo que verdaderamente vale la pena escuchar. Pero cuando es el ego hiere, el ego duele. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, porque hay que ser radicales. Sí, hay que ser radicales en lo que nosotros decimos, pero vamos primero a ser radicales con nosotros, en el sentido de nosotros autoevaluarnos primeramente. Cuando nosotros hacemos la introspección, nosotros entonces nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho para alcanzar lo que nosotros queremos proyectar a los demás. Eso era lo que Eric quería decir ahorita. ¿Qué me pasa? Porque yo empecé a desarrollar y a crear un personaje en las redes con el objetivo de ser viral. Y yo lo logré. Y ahora yo tengo una imagen popular que no soy yo. O sea, tú lo diseñaste. Tú diseñaste a Ese Eric. es el- Yo diseñé a Eric Meca. Ok. Pero yo soy Francisco, que es mi verdadero nombre. Pero, por ejemplo, a mí me pasa actualmente que cuando yo me topo con una persona que me conoce en persona, me dice, brother, te voy a decir algo, pero no te sientas mal. Yo no quería saber de ti. Wow. Yo te veía en las redes y yo te veía como una gente arrogante, como una gente que egocentrita, que se cree que sabe más que todo el mundo, que así me ve la gente. ¿En algún momento tú te identificaste con ese ego, con ese falso yo que tú creaste, con ese personaje que tú decías que Todo el eso eras tiempo, tú? todo el tiempo yo decía, no, ese que yo soy así, a mí no me importa lo que piense el otro, que se joda. Ese era yo. ¿Entiendes? Entonces, yo, cuando empecé a chocarme con eso, yo dije, wow, pero yo estoy mostrando un personaje que no soy yo. Porque la gente, cuando me conoce en persona, hacemos vibra y se sienten bien. Y me dicen, wow, tú no eres como tú te ves en las redes. Entonces yo me di cuenta que yo tengo que matar a ese personaje, pero hay un problema. Porque ese personaje creó una popularidad y una fama. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora, un pequeño crossover al paso, porque tengo que irme al paso. Porque no me lo van a aceptar. El público que yo tengo ahí no me va a aceptar que yo le diga ahora, me convertí. Sí, Y nueva voy a hablar de Dios, se criatura jodió es. todo el mundo. Que era lo que yo iba a hacer. Por lo que estábamos hablando hace un momento, el condicionamiento que te ponen en tu mente desde niño. Ah, no, que la iglesia, que si Dios te hace un llamado, que si no viene por amor, viene por dolor. ¿Entiendes? Todas esas cosas que te ponen, te crean un temor a Dios que tú dices, no, yo tengo que estar metido en la iglesia porque si no me voy para el infierno. Pero no hay que ser tan al extremo. O ¿Entiendes? sea, que Porque al final el enemigo no tiene potestad para usarte si tú no se la das. Entonces sería justo, le pregunto a los dos, decir que nosotros nacemos con el alma Exacto. diseñada por Dios y nosotros diseñamos el ego Vamos creando. como una alternativa Vamos para creando el sobrevivir. personaje. Hay una autora que tiene un libro que se llama El poder de la sombra, el efecto de la sombra, y Debbie Ford. Y ella hablaba, ella falleció hace un tiempito, pero ella hablaba de que nosotros nacemos como con una luz interna y que poco a poco nos van tirando sombras sobre nuestra personalidad. Por ejemplo, la niña que es muy coquetita y que es centro de atención, ay, pero esta niña no va a ver quién la aguante cuando es grande, va a haber que trancarla. Entonces esa niña se empieza a volver tímida, La van se condicionando. pone hasta gordita para que entonces, una manera de defenderse. O sea que tú dijiste una palabra muy básica, muy esencial, que es el miedo. El miedo. Wow. Muchas veces el miedo es lo que nos hace lo entonces que nos hace esconder realmente quiénes somos en realidad. Pero- Ok. para que tú ¿Y por sigas. por qué tenemos que ser? Aquí yo quiero preguntar algo como quiera también. Hablamos de ego, hablamos de alma, y esto es lo que divide quizás a algunas denominaciones cristianas, Sí, esta sí, por ahí es que interpretación, va. que es el espíritu. ¿Son diferentes el alma y el espíritu?
Bueno, Buena pregunta. dentro del contexto, vamos a poner teológico cristiano, se entiende Padre, Hijo y Espíritu Santo, espíritu, alma y cuerpo. Estudiosos más Explíqueme profundos eso, rabinos, explíqueme eso. nosotros estudiando, ¿verdad? Entendemos que el alma tiene 5 niveles. ¿Que el alma? Tiene 5 niveles. Vamos, pero ya eso es un No, tema no, profundo. no, Yo pero tengo incluso hablemos un un No, pero yo libro quiero saber. por ahí Hablemos un que se poquito llama de eso. Anatomía del Alma, pero que es como dice Eric, hay cosas que crean controversia porque son cosas nuevas. Y al nosotros hablar de eso, muchas veces hay gente que se escandaliza, Sí. pero yo creo que es así. ¿Es el alma la cuna del intelecto y de las emociones? Exacto. Mira, nosotros tenemos la interpretación, ¿verdad? El alma es el asiento de las emociones, la mente y la voluntad. Okay. ¿Ve? Es como quien uno es, como Exacto. lo que Tu uno esencia. piensa, Ujú. lo que uno Pero es una explicación muy siente. sublime para explicar lo Ok. que es el alma en ¿Y realidad. el espíritu entonces? Porque Entonces el dice que es espíritu chispa de es Jehová. una parte del alma llamado ruja. En hebreo viene siendo lo que es el hálito de vida, el ruja, es el espíritu que da vida al cuerpo. Pero esa es Que la solamente parte, lo tiene la la raza parte que humana, rige ¿no? las emociones. El espíritu. El espíritu No es la es- parte que rige las emociones. Me voy a explicar mejor ahora. Nosotros conocemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos convence y nos lleva a todo, nos convence de todo pecado y nos lleva, ¿verdad?, a la libertad en el Señor. Pero realmente estudiando con algunos maestros, ellos enseñan, ¿verdad? Yo le voy a poner aquí una tesis, cual ustedes quieran escoger, pues la escojan. Entonces, ellos dicen que el alma tiene el alma nefesh. El nefesh quiere decir el alma que yo veo de Eric, el cuerpo, la que toca Físico. Ese es su cuerpo, lo ¿no? físico. Ujú. El alma ruja, que viene siendo la parte espiritual donde rige las emociones. Aquí es donde yo tengo conciencia del bien, del mal. Ese es el espíritu también que me convence. Pero hay un alma llamada Neshama dentro de nosotros, que es el alma intelectual. Es el alma que es nuestro verdadero ser esencial, que esa es la parte de la intelectualidad nuestra, que está más arriba. Pero hay una más arriba que le llaman Hayá, ¿verdad? Que es el alma donde nosotros, ¿verdad?, estuvimos en la escuela del Padre. Como dice en el libro de Juan, en el capítulo 45, versículo 6, todo lo que han escuchado, como han dicho los profetas, todo lo que han escuchado de mi Padre, entonces vienen a mí. Jesús se estaba refiriendo a que hubo una escuela anteriormente a estar aquí sentado, donde nosotros nos pusimos de acuerdo para poder tener este momento y hablar de este tema. Y está el alma que conecta con la fuente del todo, que es la Que es el Yehida. espíritu. El alma que conecta con la fuente del todo. Entonces, esos 5 niveles, según explica ¿Es el esa libro fuente del todo, Dios? Sí, exacto. Ok. El creador de todo. El creador. Entonces, esos 5 niveles del alma, según la anatomía, ¿verdad?, del alma, el libro escrito por un rabino, dice que nosotros somos portadores de esos 5 niveles. Ahora, nosotros la mayoría operamos muchas veces en el nivel más bajo, que es el nivel nefesh. El nivel que no tiene conciencia, que no tiene Como el dice Eric, intelecto, el conocimiento. Durmiendo. Cristianamente nosotros lo conocemos en la iglesia pentecostal tradicional, muchos no tienen el Espíritu de Dios, Lo tienen apagadito. lo tienen apagado. Lo impío. O sea, No necesariamente. andan en O la sea, carne. esa palabra la usan para eso, ¿no? No Andan en la carne, necesariamente, dice. ¿no? Ah, en el mundo. la En gente el del mundo. Pero realmente el alma es muy profunda, es algo que cuando usted se pone a estudiar y se estudia a sí mismo, usted va a ver que realmente no es algo muy simple para nosotros ponerlo en tan pocas palabras, el alma simplemente como algo simple. Y llano. Interesante que en el libro pues hay una buena explicación Sí. de esto. Hay cosas en el libro que me llamaron mucho la atención. ¿Usted sueña? Bueno, pues si usted sueña, el pastor y autor Steele DC, ¿verdad? Steele DC, Sí, sí, es sí. completo el La nombre. historia de un joven pues soñador. tiene una explicación para los sueños, para los déjà vu. Y tengo una pregunta interesante Wow. que hacerle en el tercer bloque, así Ay, que ay, ay, volvemos. ay, ay. Ya regresamos con Adelina.
aquí seguimos. No toda la vida es sueño, los sueños son, decía Calderón de la Barca. Eso me lo tuve yo que aprender en el colegio y no se me ha olvidado. Los sueños son. Y los sueños, porque los sueños son, porque la vida es sueño y los sueños son, Okay. decía Calderón de la Barca. Y no sé, fíjate cómo es selectiva a veces también la memoria, de que una vez se acuerda de cosas que aprendió cuando tan joven. Mira, hay cosas que me llamaron mucho la atención y yo diría que esta es la parte como caliente de la entrevista, porque a mí me resultaron muy peculiares. Los sueños, ¿qué son los sueños entonces? Porque los sueños no son una manifestación del subconsciente, de lo que nosotros hemos vivido. En su buena parte. Sí, pero tú le haces como Bueno, una interpretación rara ahí a los sueños, está peor que José. Bueno, mire, realmente cuando hablamos de los sueños yo lo interpreto en mi forma de ver, es como esa película de Matrix, que nosotros entramos a una realidad, hay una pastilla azul y una roja, tú tomas la pastilla y una que te lleva a una realidad y otra te lleva a otra realidad. Por ejemplo, los rabinos, porque a mí me encantan las enseñanzas de los rabinos, dicen que nosotros estamos viviendo el sueño de Adán. Eso es algo bien interesante. ¿Cómo el sueño de Adán? Eso quiero yo saber. El sueño de Adán quiere decir que Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Hizo caer a Adán en un sueño profundo. La primera anestesia dicen que es. Sí. Y cuando hizo caer a Adán en ese sueño profundo, dice que Adán cayó en el sueño y luego le hizo a la mujer. Hizo su ayuda idónea. Si Adán hubiese estado despierto, quizás protesta. Y dice que realmente en ningún contexto de la Biblia expresa que Adán despertó en algún momento. Entonces, eso nos lleva a nosotros a hacer un análisis y decir, wow, pero realmente, ¿qué pudo haber pasado allí? Pero estaba sonámbulo entonces. Cuando... Muchos estudiosos dicen que nosotros estamos dentro del sueño de Adán, aquellos que hemos creado conciencia a este nivel, estamos reparando, eso se le llama rectificación del alma, reparando cosas que el mismo Adán pudo haber fallado al principio. Sin embargo, cuando él fue anestesiado, entre comillas, estaba en un estado perfecto sin pecado. Entonces es un poquito difícil concebir de que Dios lo haya mantenido en un estado así como inconsciente, si era un ser puro en ese momento. O sea que como que ahí, permítame dudar un poco, pero a mí me llamó mucho la atención del déjà vu, que dices que el déjà vu tiene que ver con algo que nuestra alma ya vivió antes de encarnarse. Tremendo. Entonces, pero esa es idea suya, no mía. Es su idea mía. Pero y bueno, entonces, pues yo le voy a poner esto. Entonces, ¿cómo así? las Yo le voy a almas poner eso aquí en existían antes Colapsión. de existir. Las cartas existían antes de existir. O sea, las almas. O sea, Todo nosotros aquello que existíamos ya, antes de todo existir. aquello que es ya fue. Y lo que va a ser fue ya. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Dice Ahí la palabra. me da a entender, como yo soy muy curioso con eso, le digo. Y entonces dice que el creador, dice en el libro de Isaías, que él hizo el final antes del comienzo. Entonces yo veo a Jesús en un pasaje diciendo, antes de Abraham yo soy. Bueno, él es eterno, nosotros no. Pero el hecho es que nosotros estuvimos en el pensamiento de Dios porque usted quiso tener sus hijos en algún momento y usted lo estuvo en su corazón, en su pensamiento y dijo, yo lo voy a tener y le voy a poner Es un prejuicio, nombre. pastor, porque no todas las mujeres queremos hijos. Bueno, yo digo porque hay personas que primero sueñan. Claro. Antes Uno manifiesta, todo empieza en un pensamiento. Entonces, cuando usted habla de esto, ¿verdad? Que estuvimos en el plan existencial antes de, nosotros nos vamos a Hebreo 11, en el capítulo 11, ahí usted va a aperturar y usted va a ver que dice que, ¿verdad? Todo lo que se manifiesta en lo físico ya fue en el mundo espiritual, por medio de la fe. Dice, y todo lo que ha sido creado fue antes de haber sido hecho. Es decir, cuando usted va a la Biblia expresa que todo en el mundo espiritual ya existía. Y en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo creo que 2 en adelante, dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que en ello hay.
y descansó el séptimo día. Es decir, que ya todo lo que va a pasar fue creado. No dice lo que hay, no lo que habrá, ¿no? O sea, la pregunta Ni es, todo lo que en ello hay. basándome en eso, llegas a llegar a la, no quiero ¿Conclusión? decir conclusión de él, porque no quiero decir conjetura, aunque quizás ahí yo no sé si me atrevería a decir que es conjetura, de que nosotros preexistimos también. Bueno, el tema de la persistencia me ha traído muchos problemas. No, pero aquí estamos para eso. Mucho. Yo le resuelvo los Mira, problemas. me ha traído O sea, problemas tales ¿tú que, entiendes que los seres humanos preexistimos igual que Dios? me O sea, antes de trajo venir a problemas la tales tierra. que vamos a poner en términos doctrinales y en términos, vamos a poner teológicos. Hubieron algunos choques cuando di ese tema en la iglesia. Dije, O sea que espérense. sí, la Hay respuesta es que problemas. sí, la respuesta es que sí. Bueno, realmente cuando le expreso este versículo, que usted lo puede buscar tranquilamente, Lo que viene es peor, tú sabes, pero bueno. en el libro de Juan, en su capítulo 45, versículo 6, te lo busca. Y Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo, todos los que vienen a mí, eso fue dicho por los profetas, todos los que vienen a mí estuvieron en la escuela del Padre. Y todo lo que escucharon del Padre, entonces hoy están conmigo. Hay un versículo que aquí yo me voy a atrever a aportar, que es el que dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Entonces, fíjate como A lo que antes conoció, sí, a eso está en esto Romanos, ¿no? En predestinó, Romanos. justificó. Ahora me voy yo a poner a la leer otra Biblia vez. dice muchas cosas que la gente Parece que usted malinterpreta. como que le despertó un poco el apetito. No, Le llegó la idea, fue. Yo tiendo a escudriñar mucho las escrituras. Oigan esto está en el libro. El mundo físico es solo un 1% de lo Wow. que existe. El mundo. Wow. Yo quiero que me expliquen eso también. ¿Cómo Wow. así? ¿Cómo De el modo mu- que lo que se cómo- ve fue hecho de lo que no se veía. No, pero que no. Dice eso la no es- palabra. ¿Cómo que el mundo físico es solamente un... Entonces, ¿qué es lo que existe? Nosotros Es somos un una 1%. proyección, somos un holograma. Bueno, para no irme tan así radical como Tan hablábamos ahorita, sci-fi. tan Rabacuco. yo No, pudiera esa palabra. decir que puede asemejarse a lo que realmente se está proyectando en el libro. ¿Cuál Eso es una lo que fase, realmente- cuál sería una base espiritual, escritural para eso? O sea, Para para poder enunciar de que nosotros solamente, el mundo físico es solamente un 1% de lo que existe. ¿Cuál es la base? Bueno, vamos a Hebreo 11. A ver. Es muy simple. En Hebreo 11, en el capítulo 11, usted ve que dice que por medio de la fe todo fue hecho. Y nada sin fe ha podido ser hecho. Dice, de modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se fue hecho de lo que no se veía. No dice de lo que no existía. Entonces ahí yo siempre resalto esa parte. Okay. Y que Digo, nuestra lucha no es sí. contra carne ni sangre también. Quizás Sí, ahí se habla exacto. de ese mundo espiritual. Pero es que el libro pone a uno a pensar y a Es el buscar. propósito. conciencia. Pero qué Ese bueno, es el qué objetivo bueno. del- ¿Cómo se llama el libro? Despierta la conciencia. Cuando el ¿Así? alma despierta, porque el despertar de la conciencia ya, cuando fui a patentizar el libro ya existía Ok. el nombre. Entonces, va a salir, ¿verdad?, con el tema cuando el alma despierta. Hay una noche oscura del alma. Ay, Yo quiero cerrar el ese bloque tema con es eso porque ese tremendo. es el capítulo Aunque ahí el falta penúltimo. mucha cosa, falta sí, mucho yo sé, material. pero lo que nos falta es tiempo para acabar el programa. Y además hay que dejarle algo a los lectores, porque no Sí, podemos, verdad, no sí. podemos hacer unos spoilers, como dicen. Y el libro también no es tan largo, el libro. ¿Qué es lo que la tú noche te puedes- oscura? eso ¿Qué es lo mismo que la fue que lo noche oscura del alma? La noche oscura del alma es un momento cuando el alma realmente se encuentra con esas contrariedades, esas dificultades, cuando el alma entonces necesita encontrarse consigo. Eso es como cuando usted se encuentra consigo en la oscuridad y entonces puede ver la vulnerabilidad y abrazarse. Decir, ¿verdad lo que me decía fulano, que yo era así, que yo era así? Eso es despertar la A mí conciencia. me pasó eso ya. Ok. Exactamente. Tú tuviste Entonces, Y me está pasando todavía con cosas Ok. que yo tengo, por ejemplo, para contextualizar lo que él dice en una experiencia vivida, cosas que yo sé que estaban mal, antes yo no la veía.
Exactamente. Antes yo creía que yo tenía razón. ¿Tú sabes Eso cómo es se llama el eso a verdadero nivel de despertar. escrituras? ¿Cómo? Que tu velo fue quitado. Amén. Eso es así. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro prontamente voy a tenerlo físicamente, voy a Ok. estarlo anunciando porque voy a hacer una actividad donde voy a exponer el libro físicamente y vamos a estarlo anunciando, también vamos a estarlo publicando por las redes sociales. En También lo PDF. pueden conseguir están- cuando esté disponible en Amazon, va a En estar Amazon, disponible a sí. nivel Nosotros digital. los cualquier- vamos a mantener Sí. entonces Sí, exacto. al tanto. Bueno, pues hay un tema que tiene que ver con esto también. Exacto. Y yo como dominicana y medio árabe al fin también le voy a sacar otro, porque no te me vas así. Así que vamos a aprovechar entonces, nos vamos a pausa para que te me prepares para Bien, presentar bien. este nuevo tema también. Sí. Las redes sociales están ahí, así que ustedes ya saben, pueden contactar por ahí. Y mientras tanto, en lo que Steve se prepara, pues yo estaré hablando con Eric sobre un gran evento que tendrá lugar en pocos días y que estoy segura que si quieres ser influencer, si eres artista, si quieres ser una persona que trasciende con tu profesión, vas a querer enterarte de este evento y participar. Así que no te puedes quedar sin ver lo que tenemos a continuación. Volvemos, señores, en un momentito. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen ahí con nosotros aquí. Se ha disfrutado. Sí. Después de todo se ha disfrutado. Hablando de redes sociales, vamos a motivar las nuestras y recordarles también que tenemos mucho, pero mucho material en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver esa entrevista que a todos ustedes les ha encantado, en donde hablamos de cómo cada fruto entonces tiene la forma del órgano que arregla, del órgano que trata o que sana sería más apropiada la palabra. Entonces eso no se lo pueden perder, está disponible en nuestro canal de YouTube, así como también muchísimas intervenciones de artistas, de política, etcétera, tutoriales, de todo hay en Adelina TV. Bueno, viste, yo misma me doy mi payolita claro, también. está ready. Bueno, ¿cómo es que el evento tenemos en pantalla? Hablemos un poquito de lo que va a pasar ahí. Más que un evento, yo quiero hacerlo como tipo junte. Como por ejemplo, hay una comunidad de freestyle. Freestyle es estilo libre a nivel es un movimiento de la música urbana, el freestyle. Pertenece al movimiento del hip hop. Entonces, se hace mucho junte en el freestyle porque improvisan y hay batallas. Incluso hay una batalla popular que se llama la batalla de Red Bull, la batalla de los gallos, que la hacen internacionalmente todos los años. Y el campeonato mundial lo tiene un dominicano por 4 años consecutivos. Entonces, se hacen muchos juntes en lo que tiene que ver con el freestyle, relacionado con el mundo de la música. Entonces, yo quiero hacer un junte, algo así, pero es más bien como para dar un taller, que aquí se puede decir charla, porque es totalmente gratis, es abierto. Que yo lo di varias veces, yo di dos talleres. Entonces trata sobre el secreto del artista, pero no solamente para el artista. Lo encasillamos en el artista porque, por ejemplo, mi nicho principal es la música. Y la mayoría de la gente que me sigue son artistas nuevo talento. Y aquí en República Dominicana hay muchos artistas que sueñan con ser artistas. Antes querían ser peloteros, ahora quieren ser artistas. Claro. Y ahora hay que tener un manejo pues completo, no es solamente tú ejercer las funciones o tu arte, vamos a ponerlo así, sino que tienes que tener redes sociales, tienes que tener promoción, mercadeo. Entonces tú le vas a hablar de cómo hacer todo eso. Exacto, porque lo que pasa es que la mayoría de los artistas han tenido una superventaja, que es que cuando el movimiento dominicano a nivel urbano empezó, el movimiento empezó como un movimiento que era por pasión. Cuando se hacía era por pasión. Ellos querían cantar y mostrar su arte. Entonces, habían pocos exponentes. Al haber pocos exponentes, los que tenían más talento destacaban sin ningún tipo de inversión. Entonces, como ya ha ido pasando el tiempo, el movimiento urbano tiene aproximadamente 20 años aquí en República Dominicana, ahora hay muchos artistas que incluso muchos no tienen talento para la música. Yo era artista en un momento y luego cuando me di cuenta que eso no era lo mío, solté la música y me puse para la comunicación en la música. Entonces, por eso logré el éxito. Para lo que obviamente tienes mucho talento. Exacto, entonces me ha dado el resultado. Entonces, ¿esto está solamente dirigido a artistas urbanos o vamos a aclarar para que, o está dirigido al público en general? Ahí voy el tema. Entonces, ¿qué pasa? El principal enfoque es para los artistas nuevos, porque muchos trabajan y entienden que porque Lápiz Consciente, el Alfa, se pegaron sin inversión o sin tener una persona detrás.
muchos artistas de ahora entienden que así también lo van a lograr. Entonces, el deseo de pertenecer, como dice una frase popular en el mundo de la música urbana, pone al débil a divariar. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente quiere hacer lo que sea por ser viral. Y eso lo que hace es un mensaje contrario. Porque si tú lo que quieres es ser artista y tú quieres que la gente vea tu arte, tú no puedes hacer ridiculeces en las redes para tratar de llamar la atención, porque la gente cuando te siga te va a seguir por ridículo, no por artista. Entonces, se ha confundido. Es algo como efímero también. Es algo efímero. Porque tú no siempre vas a poder hacer mantener un escándalo. Exactamente. Entonces, no es solamente poder hacer el trabajo, sino mantenerlo en el tiempo. Y esa palabra, escándalo, que le llaman controversia en el mundo de la música urbana, ha traído más pesares que beneficios. Porque hay muchos artistas que han caído presos por eso. Hay muchos, actualmente, ahora, hay 2 artistas con mucho talento que están presos. Porque no tienen el manejo correcto, porque entienden que ellos logran la viralidad haciendo cosas incorrectas ante el público. Porque cuando una persona famosa hace algo que no está correcto, el mundo entero lo sabe. Entonces, así es, se magnifica incluso. Ajá. Entonces, si hay 3 cosas, por ejemplo, que alguien que asista a esta charla, a esta conferencia, evento, como lo quieras llamar, asista, ¿con qué se va? Se va, por ejemplo, con todo el conocimiento a nivel de cómo crear una marca. Oh. Eso es lo que yo voy a enseñar en ese taller, eso es lo que yo enseño. Cómo tú crear una marca. Eso abarca una marca artistas, personal, una marca ¿no? personal. Eso abarca artistas, influencers, creadores de contenido y también emprendedores. Claro. ¿Por qué? Porque si tú tienes un negocio y tú no sabes nada de marketing, tu negocio puede crecer, pero te va a tomar más tiempo. Si tú conoces el marketing y tú sabes usar, que yo sustituí la palabra marketing por secreto, porque la gente cuando tú le hablas de marketing entiende que es algo muy complicado. Yo la sustituí en mi lenguaje y yo hablo del secreto. Cuando yo te hablo del secreto, te hablo del marketing. Porque el secreto es simplemente entender cómo hacer que el otro capte tu mensaje. Claro. Tanto a nivel de marketing como a nivel de, por ejemplo, de un negocio. ¿Cuánto tiempo más o menos va a durar para uno saber, para planificarse y todo esto? Exacto. Bueno, es un evento que va a tener varias fases. Steel me está ayudando con eso. Tiene una fase que es la charla. También yo trabajé en un programa que se llamaba Tu Veralío, que se convirtió en el programa de música urbana más conocido aquí en República Dominicana. Era un programa de Alofoque de Santiago Matías. Okay. Duramos 2 años y medio en el aire. El programa salió del aire por unos inconvenientes personales que había dentro del equipo. Y yo volví a juntar ese equipo y ese día nosotros nos vamos a presentar todos allá. Vamos a hacer tipo podcast en vivo, voy a dar la charla, Steve también va a presentar. Hay artistas que son nuevos, que son emergentes, que hicieron el taller conmigo y ya tienen un conocimiento en base a marketing y a cómo desarrollar una carrera artística y ellos van a dar el testimonio de cosas que han aprendido cuando hicieron mi taller. Y es gratis. Eso es totalmente abierto, pero gratis. Imagínate, eso es un aporte para el movimiento urbano dominicano. Okay. Porque hay mucha gente que están siguiendo camino y no tienen dirección, no saben para dónde va. ¿Hay que registrarse en una página o no? No, ¿O simplemente llegar? Exacto, yo tengo una comunidad en Telegram que tiene casi 1000 personas. Entonces por ahí se están incentivando a la gente que ese evento va a ser ese día, el 17, domingo 17 de agosto, empieza a las 4 de la tarde, pero como van a haber varias actividades, también vamos a incluir que hay uno de mis amigos. O sea, que una buena manera de pasarse el domingo. Eso, también. exactamente. Va a pasar el domingo chilling ahí. Exacto, va a aprender cosas nuevas. Si usted tiene un negocio, por ejemplo, usted sabe que, por ejemplo, un ejemplo clave. Yo acabo de fundar una empresa hace 7 días. Oh, pero te he hecho muchas cosas hace 7 días. Sí, porque lo que pasa es que después que yo me encontré, yo encontré el camino que tenía que seguir. Entonces tengo una semana que empecé a organizar mi vida. Y me ha cambiado bastante. Pero Entonces, realmente tú tienes una trayectoria de sí. éxito, aún a nivel secular, porque en el sentido de que, bueno, mira cuántos seguidores tienes, mira a la corta edad que tienes, ya tienes mucha experiencia en programas, en podcasts, en todo esto, y ese manejo que has tenido en mercadotecnia, pues creo que puede ser importante. Es importante no solamente hacer las cosas bien, sino que se note. Exacto. Es como las mujeres que dicen, por ejemplo, mira, no es solamente ser serio, es parecerlo. Exacto, es parecerlo. Entonces, en ese caso, pues entiendo muy bien lo de la identidad de marca y todo esto. Bueno, pues mira, vamos a poner en pantalla toda la información. Exacto. Estoy segura que les va a ir increíblemente bien y qué bueno que están aportando a la comunidad y a este renglón urbano que muchos no lo entienden, pero es que es absolutamente necesario. Sí, es necesario. En ese caso yo he sido una promotora del género porque como dice Rick Warren, no hay músicas que no sean apropiadas o que no sean santas, sino letras. Letras. Entonces no es el ritmo, es lo que decimos. Exacto. Y
qué te parece si entonces disfrutamos aquí Exacto. de también, creo que es primicia, ¿verdad? Es primicia del tema que tiene que ver con el libro. ¿Estil está preparado para cerrar el programa? Exacto, Estil te puso ready, yo creo que sí. ¿Cómo que yo me despido entonces? Ahora es así, ¿no? En el mundo de la música Sí, urbana, ajá. así y así. Y así. Espérate, vamos a Ajá. hacerlo otra vez para que no me digan que yo no. Está actualizada ya. Oh, pero Dios mío. Gracias Siempre a por la haber orden. estado aquí. Ustedes, gracias por esa sintonía, por recibirnos siempre, sobre todo por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Me encantan esos mensajitos. Un beso grande para esa comunidad de Nueva York, que estaremos muy pronto por allá, así que espérenos. Y nada, aquí les dejamos entonces despertando la conciencia. ¡Ey! Esto no es solo música, esto es un mensaje vivo que despierte el alma. Esto va para aquellos que saben que nacieron para algo más. Soy Estil DC y esto va directo a la conciencia. Soy la voz que va directo a tu conciencia, la voz que vino a crear conciencia, la voz que tu ser marca la diferencia, la que mientras más me escucha más aumenta tu frecuencia. Soy la voz que va directo a tu conciencia, la voz que vino a crear conciencia, la voz que tu ser marca la diferencia, la que mientras más me escucha más aumenta tu frecuencia. Permiso aquí, déjenme entrar. Llegó Estil DC, la voz de la era digital. Aquí traigo el antídoto que tu alma va a curar. Y cada vez que tú me escuchas, escucha rap medicinal. Soy la voz que va directo a tu conciencia, transforma tu subconsciente y tú no te das ni cuenta. Que vida te aporta, profundo, penetra, extirpando de raíz todo lo que no convenga. Derribo todos los pensamientos colectivos, patrones repetitivos que crean lo negativo y activo un poder creativo, vivo positivo a través de lo que expreso y lo que vivo. Soy la voz que va directo a tu conciencia, la voz que vino a crear conciencia, la voz que tu ser marca la diferencia, la que mientras más te escucha más aumenta tu frecuencia. Soy la voz que va directo a tu conciencia, la voz que vino a crear conciencia, la voz que tu ser marca la diferencia, la que mientras más te escucha más aumenta tu frecuencia. Ey, permiso otra vez, segunda estrofa, toda intención maligna este ritmo la destroza. Tengo un alma poderosa, son palabras majestuosas las que salen de mi boca que transforman y reforman. Pongan atención a estos versos porque ellos llevan dentro comprimido el universo. Paso a paso, sigo avanzando donde quiera que paso. Sigo iluminando, descontaminando, curando y sanando toda alma que esté enferma y que la hayan desahuciado. Mi voz ya sé que tu alma despierte, que se avive y que se oriente y su identidad te encuentre. Soy la voz que va directo a tu conciencia, la voz que vino a crear conciencia, la voz que tu ser marca la diferencia, la que mientras más te escucha más aumenta tu frecuencia. Soy la voz que va directo a tu conciencia, la voz que vino a crear conciencia, la voz que tu ser marca la diferencia, la que mientras más te escucha más aumenta tu frecuencia. No vinimos al mundo solamente a sobrevivir, vinimos a dejar huellas, a despertar la mente y elevar el alma. No importa lo duro que haya sido tu pasado, si aprendiste a transformar el dolor en arte. Estil DC, yo, CHP, vamos por encima.